Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, fuente de luz. Nuestra Señora Corredentora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este tercer tema va hilado a los temas anteriores que ya se han impartido de parte de su servidor. Retomando el tema anterior, donde se hablaba del amor trinitario en la persona humana, me gustaría retomar brevemente la explicación que se dio de la Trinidad. Para poder entender la Santísima Trinidad, y se los comentaba en aquella vez, no se preocupen, nadie lo entiende al 100%, por eso sigue siendo misterio y siempre va a ser misterio, pero vale la pena profundizar un poquito en estas relaciones intratrinitarias, ¿no? El Padre, siendo Dios, teniendo todo el ser en sí mismo, se conoce. Eso genera y engendra un pensamiento. Ese pensamiento es idéntico al Padre, pero no es el Padre, sino que al ser engendrado se entiende en una relación filial, es decir, como hijo. Al hablar de Padre, no se entiende un padre, sino en tanto que tiene un hijo. Y un hijo solo se entiende como hijo porque tiene padre. Entonces, esto implica una relación que es distinta tanto del padre como del hijo. Ese vínculo de amor entre ambos lo llamamos Espíritu Santo. Este tema lo vamos a centrar partiendo de la Trinidad, específicamente en la persona del Hijo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Y nos vamos a centrar específicamente en verdadero hombre para entender la temática. Pues bien, la antropología filosófica versa precisamente sobre un tratado, un estudio, un pensamiento sobre el hombre. La antropología viene de dos vocablos griegos, antropos, que significa hombre, y logos, que significa ciencia, pensamiento o tratado, o también palabra. Es un tratado sobre el hombre, pero a la luz de la razón. Por eso es antropología filosófica. La antropología filosófica, como todo tratado filosófico, tiene su límite en la razón humana, pero encuentra su trascendencia específicamente en la teología de Santo Tomás de Aquino a la luz de la fe, a la luz de la revelación. Y aquí entra entonces la antropología teológica. Y más específicamente podemos llegar a hablar incluso de cristología. ¿Por qué cristología? Porque en Cristo se nos revela la naturaleza perfecta del hombre, el hombre perfecto, el hombre ideal. Por eso decía que tenemos que poner atención en verdadero hombre, ¿no? La filosofía siempre ha tratado un tema que a lo largo de toda la historia ha sido una constante piedra en el zapato para los filósofos. Este es el problema del mal. El problema del mal en la filosofía ha intentado encontrar muchísimas soluciones, pero una solución certera nunca la ha encontrado. ¿Por qué? Porque el problema del mal se sitúa en analogía del bien, y el bien no puede entenderse sin Dios. Si por analogía el mal se entiende desde el bien, el mal necesariamente debe de encontrar su explicación en Dios, pero no como creado por Dios. Sería un error grave decir que el mal es generado, producido o creado por Dios, pero hay que entenderlo desde la revelación, desde la teología, desde la fe. Pues bien, mencionamos en clases pasadas, en las pláticas pasadas, que el bien, la bondad, es un trascendental del ser, es decir, de Dios. Dios es bueno y la bondad como tal es Dios. La bondad se identifica con Dios. Entonces, ¿con qué se identifica el mal o la maldad? La maldad no se identifica con ningún ser, con ningún ente. Se entiende solamente como una deficiencia o una carencia, una ausencia de bien. Esto lo encontramos especificado en el Tratado de Malo, sobre la maldad de Santo Tomás de Aquino. Da a entender toda esa analogía entre el bien y el mal. El mal entonces solamente se explica desde la revelación.
Pero si queremos encontrar un acto preciso, un acto concreto en el que el mal entra al mundo, no podemos encontrar otro sino el pecado original. Y para entender la naturaleza del hombre, conforme la experimentamos hoy en día, es necesario entender primero el pecado original, para entender las ulteriores perfecciones a las que el hombre accede por la virtud como natural y a la gracia como don sobrenatural. Pues bien, es importante encontrar entonces que la respuesta que el hombre tiene que dar a Dios en su santificación es una respuesta en el ejercimiento de sus potencias. Voy a leer lo siguiente. Al hombre le compete entonces el ejercimiento de sus potencias para elegir libremente a Dios y emprender el camino trazado por su Creador como resarcimiento del daño infringido en su propia naturaleza. Y así como la pérdida del estado originario del hombre es causada por el pecado, que en su sentido histórico se expresa como la inclinación al placer desmedido por el equivocado uso de sus facultades, el camino o recuperación de ese estado o de uno aún mayor, como lo presenta la escatología, implica el sufrimiento, que parece totalmente contrario al placer desmedido. Así es como el sufrimiento encuentra su sentido armonioso en la vida del hombre, que busca cumplir el querer último de Dios en su vida. Nos detenemos para explicarlo. Encontramos aquí una contraposición evidente, ¿no? El placer desmedido respecto del sufrimiento. El hombre, por concupiscencia, busca naturalmente, concupiscentemente, el placer. Especialmente el placer desmedido, el placer desordenado. ¿Esto a causa de qué? De la herida infringida por el pecado original. Pero hay que entender esta herida. La herida del pecado original no es una herida cualquiera. Cuando vamos comúnmente a terapia con algún psicólogo, especialmente algún psicólogo poco católico, poco ortodoxo, se centra mucho en un dinamismo de entender las heridas emocionales. Y no significa que esté esto mal, ¿no? De hecho, nos encontramos algunas teologías corpulentas, medio raras, modernas, que se centran en querer explicar todo desde meras heridas emocionales, ¿no? Es importante entender que la herida de heridas es la herida del pecado original, que se llama concupiscencia, y todas las demás heridas subyacen en ella, se entienden por ella. Entonces, la auténtica psicología es la que tiende a sanar por medio de la virtud la herida del pecado original. Porque sanando la herida del pecado original con la virtud y con la gracia, las demás heridas se sanan por sí solas. Lo menor se ordena a lo mayor. Si sanamos lo mayor, lo menor se ordena por sí mismo, se sana por sí mismo. Y esta le llamamos herida de heridas, la herida del pecado original, porque su efecto, su consecuencia es de nivel ontológico, no accidental. Vamos a explicar con más profundidad esto. Cuando hablamos de una herida a nivel ontológico, es una herida que lastimó toda la naturaleza del hombre. Y si lastimó toda la naturaleza del hombre, lastima y se presenta en cada uno de sus actos. En todos los actos habidos y por haber, en toda la historia del hombre, encontramos siempre la consecuencia del pecado original. ¿Cuál es la consecuencia? Una herida. ¿Cómo se manifiesta esa herida de la historia? Como un desorden en el intelecto y un desorden en la voluntad. Es decir, respecto de la verdad por el intelecto y respecto de la bondad por la voluntad. ¿Puede haber alguien entonces que teniendo la naturaleza humana no padezca la herida del pecado original? No, no puede haberla. Porque la herida del pecado original, el pecado mismo, se transmite por generación, no por imitación. Y esto me detengo un poco. El venerable Papa Pío XII menciona en Humani Generis, una encíclica suya de 1950, en el punto número 30, menciona claramente que el poligenismo está condenado como una doctrina modernista. El poligenismo promueve la idea de que no hubo un Adán o una Eva, sino un grupo de hombres y un grupo de mujeres, dos pueblos, femenino y masculino, de los cuales emana la raza humana.
lo cual está condenado por el magisterio pese a que en la actualidad es la enseñanza ordinaria en la iglesia. ¿Por qué menciono esto? Porque el poligenismo atenta contra el dogma del pecado original, especialmente en el tema de su transmisión. Si fueron muchos hombres y muchas mujeres las que existieron al inicio de los tiempos, entonces, ¿cómo se transmitió el pecado original si solamente una persona lo cometió? La respuesta de ellos es por imitación, porque vieron pecar al otro y también lo hicieron. Eso nos daría la oportunidad de pensar que hubo al menos una persona que no pecó. Entonces tendría que haber una parte de la raza humana que no tiene el pecado original. Y eso es herético. Al entender por la vía del monogenismo un solo hombre y una sola mujer, Adán y Eva, como personas específicas que existieron, nos permite entender ortodoxamente la transmisión del pecado original. Esto es, que se transmite la naturaleza herida, no corrupta, que se transmite al hijo que nace de esa pareja que pecó originalmente. Entonces, la naturaleza de los padres le es transmitida en la concepción al hijo, en este caso a los hijos de aquella primera pareja, que nacen ya con la herida en su naturaleza. Entonces, si nos fijamos, la herida del pecado original es la herida de heridas, es la herida más profunda que tiene la naturaleza humana. ¿Cómo se traduce esta herida en la práctica? Como la inclinación al mal. Ojo, no es la determinación al mal, es la inclinación al mal. Si dijéramos que es la determinación al mal, aceptaríamos la doctrina luterana y calvinista, en la que el hombre, todo lo que hace es malo. No puede hacer absolutamente nada bueno. Y entonces la gracia viene a ser solamente un revestido blanco, que es lo que le agrada a Dios. Pero el hombre en sí mismo es corrupto, y el hombre no es corrupto. El hombre está herido, lo cual es diferente. Me detengo a explicar esto del pecado original para entender mejor lo que viene. Podemos decir, con otras palabras, que el dolor y el sufrimiento es resultado de querer volver a esta naturaleza original. Me explico. Si el pecado original representó el alejarnos de Dios, el querer volver a Dios trae sus consecuencias. El estiramiento, la salud de esta naturaleza humana que está herida. Si dijéramos que está corrupta, entonces ya no tiene solución. Pues bien, el sufrimiento entonces lo vamos a explicar de la siguiente manera, de una manera muy gráfica y tal vez muy grotesca, muy burda, pero que se va a entender perfectamente. Todos hemos visto aquellos tambores que están hechos con cuero, ¿no? Encima. Y mientras el cuero más se estira, más fino es su sonido, ¿no? Las cuerdas de una guitarra, mientras la cuerda más se estira, más perfecto da el tono, ¿no? Cuando un piano se afina, hay que tensar más las cuerdas para que la tecla dé ese tono. Pues la naturaleza humana es algo similar. Hay que estirarla para que se parezca a la naturaleza humana perfecta. ¿En quién? En Cristo. En la práctica, eso es el sufrimiento. Estirar nuestra naturaleza. Eso es lo que nos duele en la existencia. Cuando estamos padeciendo algún sufrimiento, cuando algo nos cuesta, cuando una injusticia no nos agrada y tenemos que padecerla y nos duele, es precisamente el dejarnos a nosotros mismos, dejar nuestra herida y caminar hacia Cristo. Es estirar esa naturaleza. Nos podemos preguntar, tal vez decía que un poco brusco, ¿no? Un poco grotesco. Si ese cuero hablara, cuando lo estiraran, ¿creen que se quejaría? Pues es lo mismo que el hombre hace cuando se queja del sufrimiento, ¿no? Pero mientras el hombre más estira su naturaleza, mientras más se exige el hombre a sí mismo, ¿a quién se parece más? A Jesucristo. Entonces el sufrimiento, ¿es una gracia o una desgracia? Es una gracia. Y a mayor sufrimiento, mayor perfección. Sin embargo, no estamos diciendo aquí que hay que sufrir voluntariamente, ¿no? Y buscarnos sufrimientos a voluntad. Nadie está diciendo eso. Eso sería mucho masoquismo espiritual. Y la iglesia no propone eso. Es importante diferenciar esto. Y de ahí el sentido del tema. El sufrimiento como gracia y como belleza. Ahorita vamos a la parte de la belleza. Pues bien, el sufrimiento lo que hace es voltearnos la mirada a Dios.
es entender a Dios, es optar por Dios. Cuando elegimos el placer desordenado, renegamos entonces del sufrimiento. Y en la práctica se ve cuando los cristianos nos negamos a sufrir y a sufrir lo propio de cada estado de vida. Y con eso nos remitimos a lo que les decía, no es un sufrimiento voluntarista, no es un voluntarismo por sufrir, no es buscar un sufrimiento de gratis, ¿no? Es cumplir extraordinariamente nuestros deberes del estado de vida, que piadosamente, ¿cómo se le llama? Nuestra cruz del día a día, nuestra cruz de nuestra respectiva vocación, nuestra cruz de nuestro estado de vida, ¿no? Y de ahí aquella famosa frase, ¿no? Es mejor padecer una injusticia que cometer la injusticia. Porque padecer la injusticia me perfecciona. Cometer la injusticia me hiere más. ¿Sí queda claro eso? Pues bien, vamos a avanzar entonces. Es un trabajo costoso porque el hombre ha decidido alejarse de su Dios y ahora le es difícil ir en contra de una herida no superficial, sino metafísica, lo que les platicaba de herida ontológica, ¿no? Que afecta toda su existencia. El sufrimiento aparece entonces como un estiramiento de nuestra naturaleza para igualar o intentar igualar la naturaleza de Cristo. El sufrimiento resulta entonces un acto de reciprocidad. El pecado es un acto de lejanía. Para explicarlo más existencialmente, las gracias que Dios nos otorga es ese permiso, es esa oportunidad de volver a Dios, pese al pecado original, ¿no? Cuando queremos volver a Dios, sufrimos. Cuando no queremos volver a Dios, nos regocijamos en el placer, pero en el placer desordenado. Y a la luz de esto, o más bien esto se entiende mayormente a la luz de la teología occidental y de la teología oriental. Por ejemplo, los grandes teólogos han encontrado estas divergencias, pero no contrastes doctrinales entre Oriente y Occidente. En Occidente tenemos muy marcada una teología de la cruz, una teología del crucificado. Comúnmente escuchamos que Dios vino para morir por nuestros pecados, ¿no? Y entonces eso nos arroja una pregunta anterior a esto. Si el hombre no hubiera pecado, ¿Cristo se hubiera encarnado? Naturalmente podríamos responder que no, pero eso es un error gravísimo. Aún sin haber pecado, Cristo se hubiera encarnado, porque estaba llamado por la voluntad del Padre a mostrarnos la manera más perfecta de vivir para volver al Padre una vez que nuestra vida terrena acabara, sin mencionar aún la muerte, sino el término de nuestros días, a imagen de la Santísima Virgen María, que al no tener pecado original es difícil hablar específicamente de muerte, y para ello la teología ejecuta el término dormición, que es el fin de su vida terrena. Pero muchos les cuesta trabajo llamarlo muerte, porque la muerte ¿de qué es consecuencia? Del pecado. Entonces, en Oriente no se tiene tan acentuada la teología de la crucifixión, sino la teología de la encarnación. No es que no les importe la crucifixión, pues hasta de ahí ellos reciben los méritos, sino que ponen el acento en la encarnación como el acto redentivo de Cristo. Y nosotros ponemos el acento en la cruz como el acto redentor de Cristo. ¿Se contradicen? No, se complementan. A la luz de esto entendemos entonces el papel del pecado original. ¿El pecado original cambió algo en los planes de Dios? No cambió nada en los planes de Dios. El plan de la encarnación y la muerte de Cristo, para nuestra perfección, ahí estaba. El modo de proceder dentro del tiempo es en lo que podemos especular. Pero el plan original de Dios, ¿cambia? No cambia, ¿no? Entonces, el pecado original que hiere la naturaleza del hombre no cambia el plan de Dios, sino que encuentra en el plan de Dios la manera de volver a Dios, la manera de volver a aquel al que renunció en el pecado original. ¿Hasta aquí va quedando todo claro? Bien. En esta reciprocidad
es precisamente donde parecía tener sentido el sufrimiento del hombre. Pues lo que es un acto ad intra, es decir, dentro de la Trinidad, manifiesta de modo análogo los actos ad extra, que le enseñan al hombre cómo perfeccionar la imagen y semejanza de Dios con la que hemos sido hechos. Recordando la plática anterior y lo que mencionamos al inicio, ¿cuál es el acto principal del Hijo? Regresarle al Padre lo que el Padre le ha dado. En la Sagrada Escritura lo encontramos en muchísimos pasajes, ¿no? Cuando menciona, por ejemplo, Jesucristo, que tiene que volver al Padre aquellos a los que el Padre le ha dado. Habla precisamente de aquellos que quieren volver al Padre. Los que le han encomendado al Padre al Hijo son los que el Hijo ha de devolver al Padre, pero santificados, ¿no? Estos evidentemente son los santos, ¿no? Nosotros pues ahí andamos un poquito rasgando el intento de ser santos, ¿no? Pero bueno, hay quien ya lo logró, ¿no? Entonces, es importante concebir eso. ¿Cuál es el acto propio del Hijo? Regresar, donar lo que le ha sido donado. Y ahí se efectúa el acto del Espíritu Santo, que es la reciprocidad. Y en esta reciprocidad encontramos el acto divino del Espíritu Santo, que es la santificación. Así como al Padre le es propio el acto creador, al Hijo le es propio el acto redentor o salvador, al Espíritu Santo le es propio el acto santificador, en esta reciprocidad. Pues entonces nuestra respuesta, ¿a través de quién la encontramos? A través del Hijo. Así como Cristo vuelve al Padre por el sufrimiento, nosotros como hijos de Dios hemos de volver al Padre por el sufrimiento. Y ahí está entonces aquello que menciona nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Pero en estas palabras Jesucristo no solamente menciona que por Él, sino al mismo modo de Él, no de otro modo. ¿Y cuál es el modo de Cristo? La cruz. Entonces la cruz en la vida del ser humano no representa nunca una desgracia. Jamás representa una desgracia. Representa la mayor de las gracias. Aquel cristiano que es más consciente de su cruz, es más posible que alcance la santidad, porque es más consciente del camino que está recorriendo. Y aquel que no es consciente de su cruz, aquel cristiano que se la pasa por la vida sin sufrir ni un ápice de sufrimiento durante toda su vida, tiene la conciencia dormida. No es porque esté viviendo bien. Me va tan bien que no sufro. No, te está yendo muy mal. Por eso no te das cuenta del sufrimiento. Esto nos antepone ante una paradoja, ¿no?, que el mundo moderno nos ofrece muchas veces. Y no solamente el mundo, entendido como el enemigo del alma, sino el mismo mundo infiltrado en la iglesia, que es evitar el sufrimiento. El cardenal Ratzinger, ya en sus tiempos últimos, hace una homilía respecto del siervo doliente en Isaías. Y menciona que encontramos en Isaías una profecía del siervo doliente, pero lo retrata precisamente como doliente, que está sufriendo, que se está desgarrando, que está sangrando. Y lo menciona tal cual Isaías, que está deformado por padecer por nuestros pecados. Pero luego nos encontramos en los Salmos, a través del profeta David, que habla de Cristo, profetizándolo, como un varón del cual sus labios brota miel. Entonces uno se queda en esta paradoja bíblica y pareciera que la Sagrada Escritura se contradice, ¿no? Es lo que menciona el cardenal Ratzinger. ¿Encontramos en esto una contradicción? Para nada. Son dos formas distintas de entender la belleza misma. La belleza que se revela en el sufrimiento y la belleza consumada en la gloria. ¿En dónde corresponde la belleza del sufrimiento? En la vida terrena. ¿A qué le corresponde la belleza de la gloria? A la salvación. Entonces, el Cristo mismo, que se aparece a la Magdalena, completamente bello, al grado de que la propia Magdalena no lo identifica, no lo reconoce por su excelsa belleza, es el mismo Cristo bello en la cruz. Repito, ¿es contradictorio? Para nada. Es la perfección de la belleza plasmada en el hombre perfecto, que es Cristo, que nos manifiesta el camino de la belleza, que es el sufrimiento, y la consumación de la belleza, que es la resurrección. ¿Hasta aquí va quedando claro?
Ante esto aparece la gracia santificante. El sufrimiento es un ejercicio de la gracia. Y esto lo remitimos al principio de la gracia enunciado por Tomás de Aquino más perfectamente, pero emanado de la teología agustiniana. Permítanme. Rectitudo enim gratiae non est sine rectitudine nature. La eficacia de la gracia supone la rectitud de la naturaleza. ¿Qué hace entonces el sufrimiento? Ordena la rectitud ¿de qué? De la naturaleza. Esto nos dispone al recibimiento de la gracia. Pongo un ejemplo muy concreto que los padres suelen poner para explicar la gracia de la confesión. Si uno va y se confiesa y recibe el perdón de los pecados, queda perdonado, ¿cierto? Pero si en su día a día no evita las tentaciones, naturalmente va a caer otra vez. Entonces está desperdiciando la gracia recibida en el sacramento. ¿La gracia vuelve a Dios infecunda? No, en algo fecunda, pero no fecunda como originariamente debería fecundar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, lo que le corresponde al hombre, no está trabajado. Y de ahí un dicho vulgar y piadoso, ¿no? Que dice que Dios no patrocina huevones. Patrocina pecadores de todo tipo, pero huevones no. Alguien que no se esfuerce en trabajar la virtud, no puede recibir la gracia. Y podríamos verlo como una mera cuestión de vida cotidiana. Pero si profundizamos un poquito en la gracia, como lo vamos a hacer más adelante, vamos a ver que no es cualquier cosa. El perfeccionamiento, el orden de la naturaleza, se da naturalmente, valga la redundancia, por la virtud. ¿Qué es la virtud? Un hábito bueno, repetido consecutivamente, que nos ordena. Y aquella herida del pecado, que es la inclinación al mal, poco a poco va siendo menos inclinación al mal, pero nunca desaparece, sino hasta que somos resucitados. Lo que sí la hace desvanecerse más grandemente es la gracia. Según Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuando trata el tema de los hábitos, buenos y malos, vicios y virtudes, y se enfoca en las virtudes, menciona que la gracia es el único hábito que sí transforma la naturaleza. La virtud solamente la ordena, pero no la transforma. La gracia sí transforma la naturaleza. Esto se explica porque así como el pecado, que era alejarnos de Dios, lastimó toda la naturaleza humana, la gracia que nos viene de Dios, y que no es una cuestión humana, sí impacta nuestra esencia, sí impacta nuestra forma sustancial, sí impacta nuestra alma. Y en tanto que impacta nuestra alma, impacta y transforma nuestro cuerpo. Esto es la gracia santificante. Podemos ejercitar muchísimo la virtud, pero si no es con la gracia, si no es con la fe, se queda en altruismo, no en santidad, no llega a la caridad. Entonces podemos encontrar mucha gente esa gente que opina que la verdadera religión es ser buena persona, ¿no? Pues eso es mera virtud, eso es mero altruismo humano, pero que no se ve santificado por la fe, por la gracia, no llega al nivel de caridad en temas de virtud. Pero al decir que la gracia sí transforma la esencia, no significa que de un solo efecto borre la herida del pecado original, pero sí aumenta nuestra inclinación al bien. En tanto que la virtud solamente nos quita la inclinación o nos va desvaneciendo, por así decirlo, nos va inclinando hacia ordenar la naturaleza, la gracia va mucho más allá y transforma nuestra naturaleza. He ahí el proceso de santificación, que yo creo que una de las mejores formas de explicarlo es la espiritualidad carmelita, ¿no? Esta famosa noche oscura, y que la noche oscura en sí misma lleva 3 etapas de la noche. Mucha gente suele malentender la noche oscura, ¿no? Y piensa que, no sé, cuando se me quitan las ganas de orar, se me quitan las ganas de rezar, las ganas de ir a misa, estoy en noche oscura. Ni siquiera has entrado a la noche oscura. Eres mediocre, no eres santo, ¿no? La noche oscura, para empezar, implica que el ir a misa, el orar diario, ya no me cuesta. Y entonces el acto virtuoso, mientras menos me cuesta,
es más virtuoso, porque es más mío, es más propio de mi naturaleza. La segunda etapa de la noche oscura es cuando el alma se encuentra a oscuras con el amado. Y aquí encontramos, como muy buena expresión poética, los poemas de San Juan de la Cruz. Cuando el alma sosegada, ¿no?, sale al encuentro del amado en la oscuridad. ¿Qué significa el alma sosegada? El alma que ya ha logrado prescindir de lo sensitivo, de lo carnal, de lo material, de lo humano. No es el alma que le cuesta trabajo rezar. No es el alma que le da hueva ir a misa. No. Y la gente suele pensar que eso es la noche oscura. Entonces ahí podemos vernos o medirnos tal vez cada uno en conciencia, pues en qué parte de la noche oscura estoy, ¿no? Si me sigue dando flojera, si quiera rezar, pues híjole, no. Hay que meter un poquito más de motivación a la espiritualidad, ¿no? Y la última etapa de la noche oscura es precisamente cuando el alma ya se encuentra configurada con el amado. Y para esto, la retórica de los carmelitas, especialmente San Juan de la Cruz, utiliza mucho una retórica esponsal. Cuando la amada y el amado están configurados, lo cual es menester propio del amor esponsal, configurarse esposo con esposa, sacerdote con iglesia. El amor entre Dios y su pueblo de Israel, ¿cuál era? Era un amor esponsal. Y ahí está Cantar de los Cantares. El amor entre Cristo y su iglesia, ¿cómo es? Es esponsal. Ahí están las bodas del Cordero. Entendemos que toda la Biblia se entiende en clave esponsal, desde el inicio hasta el final. La Sagrada Escritura empieza con la creación de un matrimonio y culmina con un matrimonio. Adán y Eva, Cristo y la iglesia. Pero todo este proceso esponsal es de configuración. ¿Y por medio de qué se da la configuración? Del sufrimiento. No podemos evadir el sufrimiento. Sí, suena muy bonito la configuración, suena muy bonito la noche oscura, suena muy bonito el amado con la amada, pero a través del sufrimiento. Y es ahí donde el cristiano no quiere ser amado. Y el cristiano, pensando que se ama, rechaza el sufrimiento, cuando la manera más perfecta de amarnos es sufrir. San Agustín lo dice muy en claro, ¿no? La manera correcta de amarme es odiarme. Y la manera correcta de odiarme es amarme. Cuando yo pienso que me amo porque evito el sufrimiento, me estoy odiando. No me quiero para Dios. Cuando yo me rechazo a mí mismo y amo el sufrimiento, me estoy amando de verdad, porque me estoy amando para Dios. Me estoy amando para el amado, para el esposo. Por eso decía que para esto la espiritualidad carmelita da muchísima luz, es muy clara en eso. Es necesario, por otro lado, aclarar que no nos referimos aquí a que hay que buscar el sufrimiento a voluntad. Es decir, ejercer un voluntarismo en el que buscamos sufrir por propios deseos. El sufrimiento santificante del que hablamos es aquel sufrimiento que parece como en la vida de Jesús, es decir, como consecuencia irremediable e inevitable de vivir verdaderamente mi relación con Dios. Cuando en esta relación se sigue la invitación del Hijo sufriente a obedecer, el sufrimiento aparece solo, sin dejar de ser un yugo suave y una carga ligera. Es un sufrimiento que duele, pero que es llevadero, que santifica y que no postra, sino que va perfeccionando nuestra naturaleza, cerrando la brecha de la relación con Dios, desgastada por el pecado. Me detengo un poquito en esta parte del yugo suave y la carga ligera, que es mención evangélica, ¿no? Es un pasaje evangélico. Cuando Cristo nos invita a tomar su yugo suave y su carga ligera, no nos está diciendo que no nos va a costar, pero nos está diciendo que es más suave y más llevadera que la del mundo. Sin embargo, el mundo nos lo presenta como algo con lo que no podemos. ¿A través de qué? Del vicio. Esto nos arroja, para ir cerrando el tema, nuevas consideraciones sobre una estética cósmica. Me detengo un poquito a explicar esto. Mencionábamos desde el primer tema la visión metafísica y estética. Al hablar de la visión metafísica, nos referíamos a la configuración ontológica del hombre, cómo está hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Al hablar de visión estética, nos referimos a la dimensión escatológica, a la dimensión de la belleza, de
eso metafísico de cómo está constituido el hombre, hacia dónde tiene que ir, es decir, hacia su embellecimiento, hacia su perfección. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero no nos hizo perfectos, sino perfectibles. Perfectos en cuanto a que somos hombres, claro, pero no perfectibles respecto de los dones últimos que Dios nos ofrece en la resurrección. Esto se entiende de la siguiente forma. Esa forma es teleológica. El término teleológico nos habla vocablos griegos, telos, que significa voluntad. Lo teleológico, la doctrina teleológica, o en este caso que también se puede interpretar como escatológica de los últimos tiempos, es nuestra finalidad. Y la finalidad se ve plasmada en la voluntad de Dios para nosotros. Mi finalidad es lo que Dios quiere para mí, es decir, su voluntad. Sin embargo, muchas veces, y eso es algo que encontramos muy seguido en los tiempos modernos, incluso en la iglesia, es una visión inmanente del evangelio. Un evangelio para los pobres, una teología de la liberación, que nos ofrece una salvación. ¿En dónde? En este mundo. Y hay que pelearnos en temas políticos, y hay que hacer revoluciones, para que el pobre no viva como pobre. Y claro que está bien. O sea, la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo implica también el bienestar en este mundo, pero solamente como inicio de la salvación, no como la salvación misma. Es una visión marxista de la teología, y que hoy en día no me dejará mentir que se promueve muchísimo, ¿no? Una salvación inmanente. Y entonces nos encontramos asambleas, ¿no?, de pastoral enfocadas en acabar con la pobreza. Nos encontramos con asambleas de pastoral enfocadas en acabar con el vandalismo, enfocadas en muchísimas cosas que son buenas, claro, pero no son naturalmente evangélicas. Y encontramos entonces homilías en las que nos habla de ser buen vecino, ¿no?, de ser buen papá, de ser buen estudiante, de ser buena onda, de ser buena persona, pero no nos hablan de infierno, no nos hablan de cielo, no nos hablan de purgatorio, de muerte, es decir, de los novísimos, de las postrimerías, ¿no? Porque entonces se ha cortado la dimensión escatológica del evangelio, el hacia dónde vamos, ¿no? Un autor muy recomendable para entender este tema escatológico, Hugo Guast, un autor argentino, ¿no?, que para muchos es, junto con Castellani, el Chesterton latino, retoma mucho este tema en su libro El sexto sello, ¿no?, al hablar de la escatología, y menciona, él lo escribe a inicios del siglo pasado, y uno se da cuenta que entonces estamos peor que en el siglo pasado. Él denuncia el hecho de que ya no volteamos a ver la escatología, ya no esperamos la segunda venida de Jesucristo, la vemos tan lejana que no pedimos para que venga pronto, cuando es un mandato evangélico pedir para que el Señor venga pronto, ¿no? Esa famosa frase Maranatá, que es Señor, ven, ¿no? Y cómo en la mente de los cristianos estamos tan empapados de esta teología de ser buenas personas, de transformarnos ya aquí, que claro que no está mal, pero nos extirpan, nos castran la posibilidad de voltear a ver lo escatológico. Ok, estás trabajando la virtud, ¿para qué? ¿Para ser buena persona? ¿Para qué le estás trabajando? Si no es para recibir la gracia santificante, estás trabajando en vano. Es mero altruismo, mera teología de la liberación. Un evangelio inmanente bastante propuesto por la teología de la liberación basada en Marx y en Nietzsche, ¿no? Un evangelio inmanente, la autorrealización del hombre, el hombre que es Dios cuando se supera a sí mismo, pero no que se ve superado en la naturaleza del Hijo. ¿Hasta aquí todo va quedando claro? Pues bien, estas nuevas consideraciones estéticas nos ofrecen lo siguiente. Así como hablamos de estética del arte, uno puede ver, por ejemplo, en este edificio, cada una de sus molduras, cada uno de sus pilares, la pintura, la estructura, las medidas, lo hacen bello, manifiestan su finalidad. Pues ahora imaginen que cada una de esas molduras es una virtud de nosotros. ¿Cuántas molduras tendríamos? ¿Cuán bellos seríamos? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en una dimensión artística. Si uno voltea a ver los templos antiguos, son tremendamente bellísimos, ¿no? Emanan belleza a través del arte, ¿no? Y si vemos los templos modernos,
No sabemos si estamos en misa o en un casino, ¿no? Porque son planos, no tienen profundidad. Porque en la medida en la que se pierde la fe, se pierde la belleza de lo estético, se pierde la belleza de lo material también. Porque la belleza de una cosa, del alma, es la belleza que el artista manifestaba en su arte. Lo encontramos, por ejemplo, en la música, ¿no? ¿Cómo era la música de antes? Específicamente el canto gregoriano. Es teología hecha música. ¿Y la música moderna? Es una reverenda porquería. El artista manifiesta en su arte de lo que se llena su alma. ¿Qué tiene que ser el cristiano? Guardián de la metafísica y guardián de la estética. Nutrirse espiritualmente para consolidarse estéticamente y desde la belleza evangelizar al mundo. Hay un documento muy bueno del Pontificio Consejo para la Belleza, para el Arte y la Belleza. Durante el pontificado de Benedicto XVI hizo un documento que se llama La Via Pulcritudinis. Es muy buen documento, muy recomendable para entender esto. Pero se limitan a hablar de la belleza que evangeliza. Ahora imagínense la belleza de un cristiano como evangeliza. Esos son los santos, los que han sido realmente embellecidos, ¿no? Entonces, desde esta retórica o esta analogía que hacemos entre la estética cósmica y la estética trascendental o estética espiritual, porque luego si digo estética trascendental muchos lo van a relacionar con Kant y no es el asunto, ¿no? Esta estética espiritual, trascendental, uno se preguntaría, ¿qué tan bello soy? Pero no cósmicamente, no físicamente, espiritualmente, ¿no? Que sería lo mismo que preguntarse, ¿en qué etapa de la noche oscura estoy? ¿Qué tan bello estoy siendo para Dios, para el amado? ¿No? Les mencionaba este edificio, ¿no? Imaginemos el templo expiatorio, ¿no? O Nuestra Señora del Rosario, ¿no? El templo del Padre Galván, que a mi parecer son de los más bellos tal vez en Guadalajara, ¿no? Góticos y neogóticos. Si uno se pregunta, uno voltea a ver toda su estética, todas sus dimensiones, cada detalle, cada moldura, y uno se mira a sí mismo como templo del Espíritu Santo. ¿Qué tan bellos somos? ¿Somos un casino o somos un templo? ¿No? Por utilizar algún ejemplo burdo, ¿no? Pero que nos puede ser muy útil para entender esto. ¿Qué es lo que nos embellece entonces? El sufrimiento. ¿Cuánto le habrá costado a un artista diseñar un templo así? Muchísimo, ¿no? Podríamos hablar análogamente de un sufrimiento intelectual, de un estiramiento intelectual, de un esfuerzo intelectual. Pues en la dimensión existencial y religiosa, eso es el sufrimiento, este estiramiento de la naturaleza, este estirarnos para trabajar la virtud y recibir la gracia. Y mientras más virtud trabajemos, más bellos somos. Pero mientras más gracia santificante dejemos fecundar en el alma y en el cuerpo, muchísimo más bellos vamos a ser. Esto nos arroja entonces estas consideraciones sobre la estética cósmica. Diferencias entre la belleza cósmica y la belleza trascendental de la que venimos hablando. Esta belleza de la que hablamos es necesariamente eterna, atemporal. La belleza temporal y material es solamente un vestigio de aquello en lo que nuestra alma debería transformarse. Analogía entre el templo y la persona. Esto nos arroja un concepto importante, el hombre escatológico. Escatología es la ciencia teológica que habla de los últimos tiempos. En griego, últimos, último, se dice eschatos. Y logos, pensamiento. El pensamiento, la ciencia de los últimos tiempos. Eso era escatología. De cara a la escatología tendríamos que preguntarnos, ¿cuál será mi mejor versión de mí respecto a los últimos tiempos? ¿A qué estoy llamado en última instancia? ¿Cuál será mi última perfección? Parecerme a Cristo. Entonces, el hombre escatológico es aquel que se está configurando constantemente, mirando hacia dónde va. No solo de dónde viene y no solamente quién es, sino hacia dónde va. Y para concluir el tema, me gustaría relacionar esto en base a la tradición. La tradición, sí, viene del pasado, pero también nos espera en el futuro. Porque la tradición no es una doctrina, es una persona. Por eso se escribe con mayúscula. Así como San Jerónimo de Estridón, apologeta del siglo III,
mencionaba que quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo, quien desconoce la tradición desconoce a Cristo. Cuando no tenemos una visión escatológica de esto, creemos que la tradición son ritos del pasado, son pensamientos del pasado. Es porque no hemos entendido no solamente la tradición, ni siquiera hemos entendido a Cristo. Cuando entendemos que la tradición no es una cuestión ritualística, una cuestión de ideas retrógradas, ¿no? Una cuestión de amar el pasado que no nos tocó vivir, como muchos dicen. Cuando entendemos lo que es la tradición, entendemos la necesidad de que la iglesia sea fiel a la tradición, porque eso es sinónimo de ser fiel a Cristo. El hombre, para ser bello, tiene que ser amante de Cristo, amante del sufrimiento. Y si hablamos de Cristo, hablamos de escrituras, hablamos de magisterio, hablamos de tradición. Configurarnos con esto, con toda esta doctrina de la iglesia, con todo esto que emana de Dios a través especialmente de la teología, nos otorga de facto un sufrimiento. Cuando yo conozco un mandamiento, cuando conozco una nueva verdad del Evangelio, desde ya siento un imperativo en la razón de configurarme con eso. ¿O no nos pasa eso cada que escuchamos una homilía? Buena, claro, ¿no? Que nos impacta el intelecto, nos mueve la voluntad y desde ya implica un estiramiento de la naturaleza para comenzar a actuar conforme a lo que nos acaban de predicar. Entonces, toda esta cuestión hemos de entenderla con una visión cósmica, con la cosmología. ¿Cómo está ordenado todo? ¿Cómo está dispuesto todo? Ontológica y teleológicamente, para que yo como hijo de Dios me configure en el Hijo de Dios. Eso es todo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, aportación. Bien, es el momento. Para responder a eso hay que profundizar un poquito en la definición de hombre de, por ejemplo, San Tomás de Aquino, ¿no? Unidad sustancial de cuerpo y alma. Un sufrimiento que se da en lo físico repercute en lo espiritual. Y un sufrimiento que se da en lo espiritual repercute en lo físico. No se puede separar el sufrimiento en el hombre porque será separar sus dos constitutivos sustanciales unidos, que es cuerpo y alma. Entonces, si bien lo que usted menciona, el sufrimiento en el cuerpo, que bien podemos llamar penitencia, por así decirlo, ¿no? O un dolor físico que se puede ofrecer, claro, y que perfecciona, no está separado del alma. Y cuando vemos un sufrimiento en el alma, más allá de que sea un sufrimiento intelectual, en un sentido de conocimiento, es padecer por amor a la verdad, ¿no? El simple hecho de saber que como cristianos alguien nos persigue, ¿no? ¿Me causa sufrimiento físico? No. ¿Sufrimiento espiritual? Sí. Entonces, el sufrimiento espiritual no es que otorgue necesariamente un dolor físico, sino que lo entendemos a través de lo espiritual. El sufrimiento espiritual va muy ad hoc al amor por la verdad y a inclinarnos por la bondad. Ya puse un ejemplo por la parte espiritual, ¿no? En la parte intelectual. Y por la parte volitiva, cuando yo sé que tengo que hacer algo, pero no quiero hacerlo, pero me esfuerzo en hacerlo, ese esfuerzo es un sufrimiento espiritual. No sé si respondo a la pregunta. Bien. Todo sufrimiento del cuerpo y del alma, padecidos en unión con Cristo, santifican, especialmente cuando son deberes propios del estado de vida. Cuando uno va cumpliendo ordinariamente con este tipo de cruces, por así decirlo, entonces se accede a un sufrimiento mayor, un ofrecimiento mayor, que es la penitencia, ya en relación con el permiso, obviamente, del director espiritual, ¿no? Pero es como para entender lo que es la santificación del sufrimiento, sea en una cuestión física o una cuestión espiritual. ¿Sí respondo a la pregunta? Bien. El hecho de que tenga más mérito cuando más trabajo nos cuesta es cuando vamos empezando en la virtud. Porque la virtud, si bien es en la práctica, es un ejercicio, ¿no?, de la virtud, debe de transformar el alma.
Si siempre nos cuesta trabajo, algo estamos haciendo mal, porque esa virtud no está transformando el alma. Y eso pasa muchas veces cuando tenemos una obediencia inconsciente. Tengo que hacer esto porque tengo que llegar temprano porque si no me corren de la escuela. Pero no lo haces a voluntad, no amas a la puntualidad. ¿Te va a seguir costando trabajo porque eres muy bueno? No, porque eres muy mediocre. En tanto que lo hago más consciente y voy entendiendo la finalidad de esta virtud, menos trabajo me cuesta porque más la quiero hacer. Por eso es más virtuosa, porque ya avancé más en el camino de perfección. No sé si respondo la pregunta. O sea, está bien que cueste, ¿no? Pero eso es señal de que vamos empezando. Si tenemos 2 o 3 años con la misma virtud y siempre nos cuesta igual, introspeccionemos un poquito por qué nos sigue costando igual. Tal vez no lo hemos hecho virtud, sino obligación. El hábito hay que se entiende como una segunda naturaleza. Es decir, que ya lo hacemos operativamente. Nuestra primera naturaleza está herida, ¿no? Debemos desarrollar el hábito con una segunda naturaleza, es decir, para actuar conforme a eso, y mientras más natural sea, mejor hábito y una virtud más fortalecida. Y deleitable. Y deleitable, exactamente. Deleitable no se siente como un gusto sensible, ¿no? Sino como que nos deleita porque es buena, cumple nuestra finalidad. La pregunta es, para aquel que disfruta del arte o para aquel que quiere contemplar este arte, de manera como análoga, ¿debe de haber un estado del alma o del intelecto para poderlo contemplar? Sí, tal cual. Es una cuestión de disposición. En tanto que yo voy conociendo más esa belleza, voy profundizándola más en mí y me voy deleitando más. Pero no es un deleite sensible, es que me voy configurando y mientras más me configuro, más la entiendo. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la sociedad actual. La gente suele extirpar, separar sus gustos musicales, por utilizar un ejemplo, de su moral. Y es un error gravísimo. Yo puedo ser cristiano y escuchar reggaetón pornográfico. No, no puedes, no es cierto. Te estás engañando tú solo. ¿Por qué? Porque tú te estás deleitando en ese vicio de pornografía auditiva porque tu moral es igual o peor que eso. En tanto que tú te preparas musicalmente, por así decirlo, estudias algo de música, sabes cantar, más afinas tu sentido cultural, tu sentido de estética, y ya no te vas a deleitar en esas porquerías musicales. Incluso van a estorbar a tu contemplación de la belleza por medio del arte.